El drama de los flujos migratorios empieza aquí. Son cayucos recién salidos de la costa de Senegal e interceptados por ese país. Vuelven a puerto, pero van a volver a intentarlo. Lo que les espera al otro lado es esto: cientos de personas esperando, como saben, una salida digna, pero lo hacen en pésimas condiciones. Hoy el gobierno de Canarias ha pedido al Estado, formalmente, por escrito, que solucione ya la situación del muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. El gobierno de Canarias hoy está remitiendo una comunicación escrita requiriendo formalmente a las autoridades del Gobierno de España para que se resuelva con carácter inmediato la situación del puerto de Arguineguín. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Estamos en 2 días tranquilos porque desde ayer, primera vez en 29 días consecutivos que no llegan pateras a Canarias. Pero es un espejismo porque, lo acaban de ver, siguen intentando salir de la miseria. Lo que ha hecho el gobierno canario hoy es, Isabel, elevar el tono, directamente una queja al gobierno del Estado. Sí, Paco, es un problema de Europa, también de España, y por eso se eleva esa queja. Por eso hay que darle una salida digna a estas personas. Para el gobierno canario la situación no se puede prolongar más y el Estado no puede mirar para otro lado. Antonio Hernández. Y por eso el Ejecutivo canario ha remitido hoy un escrito al Estado para solicitar formalmente que busque soluciones a la situación del muelle de Arguineguín. El consejero Julio Pérez ha dicho que el gobierno regional no está contento con la gestión del Estado y ante las críticas de la oposición ha defendido que Canarias, dice, no es cómplice de ello. Y mientras en Arguineguín, Débora Gómez, hay menos presión porque ha habido traslados, pero ya hemos visto cómo siguen saliendo cayucos de la costa africana. Así es, las embarcaciones continúan saliendo desde las costas africanas hacia Canarias, pero son interceptadas antes de llegar a su destino. En este muelle de Arguineguín han pernoctado hasta 1.500 personas por esta situación. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acaba de interponer una denuncia penal por vulneración de los derechos humanos. Lo único que nos queda es apelar a la justicia, que la justicia se pronuncie y que de una vez por todas ese campamento de la vergüenza se levante y se le dé dignidad a lo que son esas personas humanas que llevan en el muelle de Arguineguín pues durante mucho tiempo. En Madrid, en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está a punto de presentar los presupuestos generales del Estado, pero hoy Silvia Mascareño, de lo que se ha hablado durante toda la mañana en la Cámara, es del estado de alarma. Sí, 24 horas antes de que se debata esa prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez ofrecía reducir su duración de 6 a 4 meses, pero parece que no será necesario porque el Gobierno tendría garantizados los apoyos de los partidos del bloque de investidura para sacarla adelante. Eso sí, a cambio de que comparezca aquí y se someta a control parlamentario cada 8 semanas. Bueno, llevamos 2 días con datos estables. Óscar Herrera, en cuanto a la pandemia, positivos de COVID aquí en Canarias, cuéntanos. Los datos de este lunes y de este martes de esos nuevos casos positivos son de los mejores de los últimos 2 meses, aunque es cierto que en esa actualización del día de ayer hubo que lamentar 4 muertes, 3 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Confiemos en que esa tendencia a la baja en la propagación del virus se mantenga en las estadísticas que hará públicas hoy la Consejería de Sanidad. Y esta cola de personas es consecuencia directa de la pandemia. En enero unas 500 familias pedían comida en esta asociación de vecinos de Ginamar, en Gran Canaria. Hoy son más de 1000, trabajadores en su mayoría a los que el virus les arrebató todo y han acabado sobreviviendo de la caridad. Luego lo vemos. Que no se sigan destruyendo empleos depende mucho del turismo. Hoy hemos hablado con el tour operador TUI. Desde este sábado todos sus pasajeros desde Holanda serán el test antes de subir al avión. Y el test va incluido en el paquete turístico para que nadie contagiado se monte en la aeronave. Serán los primeros turistas que entren en Canarias libres de COVID. Más de 100.000 holandeses nos visitan cada año. Se coge la muestra. Y han detenido en Venezuela al coordinador del partido de Leopoldo López, que ayer se reunía con el presidente Pedro Sánchez en Madrid. Dice López que va a volver algún día para liberar a Venezuela. El presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, ha sido condenado a 23 meses de prisión, aunque no tendrá que ir a la cárcel. Tendrá que abonar 4 millones de euros de multa por cobrar de más al Estado a cuenta del descuento de residentes de los billetes que vendía su empresa Islas Airways.
Una sentencia del Supremo deja a la concejal de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, en una complicada situación jurídica porque no podría desempeñar cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía. Alonso fue el voto necesario para esa moción de censura que desbancó al PSOE de la alcaldía. La oposición pide que se cumpla la sentencia y el alcalde espera lo que digan los servicios jurídicos. El mundo va a necesitar 40 veces más minerales para crear la tecnología con la que vivimos todos hoy día. Y Canarias tiene en sus montes submarinos uno de los mayores yacimientos mundiales de cobalto y de telurio. Nuestra compañera Yaisa Díaz analiza esta noche en Nivel 4 la guerra por los recursos a nivel mundial. La cita a las 10:15 de la noche. Y esta noche también abriremos nuestra ventana de la cultura con leyendas misteriosas, cine de terror y cómo se aborda el género fantástico desde el arte. Vanessa Bocanegra será protagonista de Canarias Escultura en un escenario de película en las vísperas de Todos los Santos. Continuamos con tiempo otoñal, pero más que mirar al cielo esperando lluvia, miramos al mar en las próximas horas. Ayla Falcón. El estado del mar empeorará mañana jueves. Se prevé olas que podrían alcanzar los 4,5 metros de altura. Casi todo el oleaje será de mar de fondo y disminuirá de los 3,5 metros durante la mañana del viernes. Precaución sobre todo en el norte y oeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura y en el norte de Tenerife y Gran Canaria. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Estamos viendo en directo la señal que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Esos son los presupuestos del Estado para 2021. Salían esta semana del Consejo de Ministros y ya está, se los acaba de entregar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, que los recoge para darle entrada en esta Cámara y comienza la tramitación parlamentaria de unas cuentas que se elevan a casi 200.000 millones de euros, 198.000 millones, con un paquete importante de dinero que vendrá también a nutrir los presupuestos de Canarias. Bueno, está ocurriendo ahora, queríamos que vieran precisamente ese momento. Empezamos en ese Congreso de los Diputados donde ya están las cuentas estatales, como pueden ver, para su trámite parlamentario. Pero hoy en el Congreso, en la Cámara, en el Pleno, ha habido sesión de control. Se ha hablado de otra cosa, de estado de alarma, porque mañana se vota la prórroga que tendrá que entrar en vigor tras los primeros 15 días. Y hay muchos matices por fijar, matices como los plazos, por ejemplo, y bueno, cada cuánto tiempo tendría que prorrogarse. Así es, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a Pablo Casado revisar la alarma en 4 meses, pero al final todo apunta a que el Partido Socialista va a apoyar la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña para que el presidente comparezca cada dos meses en el Congreso mientras dure el estado de alarma. Silvia Mascareño, cuéntanos. Sí, finalmente la presión de los partidos que forman el bloque de investidura ha dado resultados. Garantizan su apoyo en ese debate mañana al estado de alarma de 6 meses, pero solo a cambio de que Pedro Sánchez, de que el presidente del Gobierno comparezca en esta Cámara y se someta al control parlamentario cada 8 semanas, cada 2 meses. Y eso que a primera hora de la mañana, como decías, en la sesión de control, Pedro Sánchez sorprendía al ofrecer rebajar la duración del estado de alarma de los 6 meses iniciales a tan solo 4 y que después fuera el Consejo Interterritorial de Salud el que tuviera la última palabra. Una propuesta que tampoco gustaba a los populares porque consideran que también es una manera de saltarse el control parlamentario. El botellón. Aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de 8 semanas. Es el doble de lo que están aprobando casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los 3 puentes y, sobre todo, salvaría las Navidades, no solo el empleo asociado a ellas, sino también la esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores, que viven sin sus familias. En 4 meses el Consejo de Política Interterritorial decida si tiene Silencio, por favor, o no el estado de alarma y en función de lo que decida el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España decidirá si levantar o no en el mes de marzo el estado de alarma y si no, hasta el 9 de mayo. Señoría, ahí está la propuesta, espero que ustedes la acepten. Después de esa sesión de control en el turno de las interpelaciones, hemos escuchado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado una vez más la necesidad de declarar este estado de alarma, aunque con matices y diferencias según las comunidades autónomas. Ha puesto de nuevo como ejemplo la gestión que se está realizando en Canarias en las últimas semanas, pero además Illa ha aprovechado la oportunidad para pedir disculpas por su asistencia a una entrega de premios con un centenar de invitados.
Hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Vemos una segunda ola con comportamientos distintos en función de los territorios, distintos territorios en nuestro país. Pero la respuesta no puede ser la misma en Canarias, con una incidencia acumulada alrededor de 80 casos por 100.000 habitantes, que en Navarra o en Aragón. Bueno, y esta tarde se va a conocer la decisión de Castilla y León, La Mancha, Madrid también sobre si aplican o no cierre perimetral, esto es confinarse del exterior y sumarse así a las 5 comunidades que ya han cerrado fronteras, País Vasco, Aragón, Navarra, La Rioja y Asturias. En todas ellas se mantiene al alza el ritmo de casos positivos. También en Andalucía, que ha vivido altercados en protesta como estos por el toque de queda de Sevilla y que hoy va a decidir también el cierre del exterior, al igual que la región de Murcia. El número de nuevos contagios baja un poco en Cataluña, si bien la atención hospitalaria aumenta con 30 pacientes más en las UCIs. Ya están ocupadas el 43% de las camas de críticos catalanas. Sobre inmigración, el Gobierno de Canarias ha elevado hoy el tono y ha remitido un escrito formal al Estado para que solucione la situación del muelle de Arguineguín en Gran Canaria. El consejero Julio Pérez ha reconocido que ha bajado la presión en el muelle estos días, pero dice que la situación, Antonio Hernández, sigue siendo complicada. Sí, Julio Pérez ha dicho que aunque se han producido algunos avances y se han mitigado algunos excesos, como por ejemplo al pasar de unos 1.300 a unos 800 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, esto no es suficiente. Pérez ha defendido que el gobierno canario está cumpliendo con sus competencias y exigiendo al resto de administraciones que hagan lo propio con las suyas. En este sentido, ha reconocido que no están contentos con la gestión del Estado y ha remarcado que Canarias, dice, no es cómplice de esta gestión. Por su parte, la oposición ha cargado duramente contra el Ejecutivo Autonómico, al que acusan de pasividad. La oposición acusa al Gobierno de ser cómplice del Gobierno del Estado ante el problema migratorio. Y la desidia del Gobierno de España ha convertido de facto a Canarias en una cárcel, con la complicidad del Gobierno de Canarias. Están provocando una crisis humanitaria aquí, en las islas. Lo estamos viviendo en el muelle de Arguineguín y ustedes no pueden seguir con este tono. Tienen que ser más exigentes. Rectificación inmediata de la política migratoria del Gobierno español, la del Gobierno canario, que hasta la fecha se ha caracterizado fundamentalmente por el sometimiento y la debilidad a los intereses de Marruecos. Los grupos que apoyan al Gobierno piden más implicación del Estado y destacan la acción del Ejecutivo con los menores esta semana. Seguimos teniendo esta llegada masiva de migrantes y por el otro lado no tenemos recursos y básicamente no tenemos esos recursos porque no tenemos las competencias. Lo que ha hecho este gobierno recientemente fue ni más ni menos que devolver los niños y las niñas con sus madres y sus familias, haciendo una crítica pertinaz de lo que estaba haciendo la Fiscalía. Una política de una vez por todas integral con los derechos humanos como eje central de esas políticas y segundo, la coordinación entre los ministerios. La Unión Europea tiene la obligación de abordar el fenómeno de la inmigración bajo un punto de vista humanitario, de forma coordinada entre todos los gobiernos y que aporte una solución europea basada en los principios de la solidaridad. El Gobierno asegura que todas las competencias directas se están ejerciendo, pero además que asumen todas las responsabilidades. El Gobierno de Canarias hoy está remitiendo una comunicación escrita requiriendo formalmente a las autoridades del Gobierno de España para que se resuelva con carácter inmediato la situación del puerto de Arguineguín. Canarias lleva 2 días sin recibir pateras. Bueno, todo eso precisamente tras un día este martes en el que por primera vez, 29 días consecutivos, no han llegado pateras. Aunque parece que ahora mismo se está buscando a una que se ha avistado en un mercante y sabemos que, bueno, la Salvamar ya ha salido, se ha echado a la mar. Sabemos que siguen saliendo también de África cayucos y algunos de esos viajes se frustran en Senegal, por ejemplo, pero el destino acaba siendo siempre el mismo, Débora Gómez, ese muelle de Arguineguín donde tú estás ahora con menos presión, menos personas, pero igualmente hacinadas porque no está preparado ese muelle para eso.
Así es, la ruta hacia Canarias es una de las que más flujo de migrantes tiene. Además, se trata de una de las más peligrosas para llegar a Europa. Hasta ahora las embarcaciones salían desde la costa de Marruecos fundamentalmente, pero ahora lo hacen desde otros países como Mauritania o Senegal. De hecho, cerca de 300 migrantes han sido interceptados, son subsaharianos, han sido interceptados en estas últimas horas por guardacostas mauritanos. Y ha sido al naufragar 2 cayucos que venían hacia Canarias. Además, desafortunadamente, 2 de sus ocupantes han fallecido tras caer al mar. Este es el 4º día en el que no llegan migrantes, no llegan embarcaciones hasta las costas del muelle de Alguineguín. De hecho, esta cifra se puede romper, estas estadísticas se pueden romper, ya que ahora mismo, hace escasos minutos, ha salido una embarcación de salvamento marítimo por un aviso de una posible patera alejada de la costa. Ahora mismo en este muelle hay 639 migrantes en las carpas instaladas en la zona y además 128 fueron trasladados este mismo martes a hoteles de la zona de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana. La situación que tenemos ahora mismo son 639. Ayer se llevaron, si no recuerdo mal, 128 personas. Y bueno, ahora mismo está menos engrosado las carpas. Ahora sí tienen un poquito más de hueco donde ellos pueden estar más cómodos. Precisamente en este campamento han llegado a pernoctar hasta 1.500 personas. Por esta situación, a este respecto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acaba de interponer una denuncia penal contra el Gobierno de España por la situación en la que se encuentran los migrantes en este muelle de Arguineguín. Además, la alcaldesa ha asegurado que el consistorio se ha visto abocado a dar este paso tras agotar la vía institucional. Ha manifestado también que no se puede permitir que se continúen vulnerando los derechos humanos. Lo único que nos queda es apelar a la justicia, que la justicia se pronuncie y que de una vez por todas ese campamento de la vergüenza se levante y se le dé dignidad a lo que son esas personas humanas que llevan en el muelle de Arguineguín pues durante mucho tiempo. Y por cierto, un apunte más sobre inmigración. Acaba de decidir la Fiscalía de Canarias que no se separarán a más menores de sus madres o padres para cotejar los ADN. Se acaba este procedimiento muy criticado por ONGs y la dirección del menor del gobierno canario. Vamos a cambiar de asunto, hablamos ahora de la pandemia porque los datos sanitarios de los últimos días, por debajo de los 100 positivos, permiten la llegada de turistas. La prioridad ahora es que esos turistas no vengan con virus. TUI, el turoperador, ya lo está haciendo. Todos sus pasajeros desde Holanda no van a subirse al avión sin un test previo que se realice. Así es una novedad. El operador holandés trae cada año más de 100.000 turistas a Canarias. La prueba se le incluye a los clientes en el paquete turístico que compran antes de volar al archipiélago. Si en el decreto de Canarias la cadena de seguridad sanitaria comienza en el alojamiento turístico, que es donde el gobierno autónomo tiene competencias, impidiendo que nadie pernocte sin una prueba negativa de COVID, TUI Holanda comienza antes, en sus aeropuertos. La compañía vende la PCR dentro del paquete turístico con Canarias. Hemos tomado la decisión de incluir de momento los test PCR a los clientes que viajan este fin de semana y posiblemente las próximas salidas. Si la PCR es positiva, el turista no puede viajar. Hay una locación cerca del aeropuerto de Schiphol y donde todo el mundo se acerca, solo con familia, para hacerse test un día antes, 2 días antes, depende un poco del volumen para conseguir que los resultados están antes de salir. Intentamos cuidar el tema de los contagios en el destino para que no en un mes tenemos que cerrar el destino de nuevo porque los contagios han subido. Muchos holandeses se sentirán más seguros en Canarias que en su país. Allí la incidencia de la COVID-19 en los últimos 14 días es de 634 por cada 100.000 y en Canarias 77 por cada 100.000. Eso es, recordemos esas cifras de incidencia por cada 100.000 habitantes. Posiblemente más países con estos datos levanten restricciones de cara al turismo. A 14 días, ahí lo tienen, la tendencia, la incidencia es 77,41 casos, a 7 aún mejor, 41,70 casos cada 100.000 habitantes. En ambos parámetros es la más baja de toda España. Y a los que se suban a un avión a sabiendas de que están contagiados, además de ser irresponsables, que sepan que hay multas. Llegan además
a tiempo. 1.500 euros va a tener que pagar el pasajero. Lo recordarán que en mayo tomó un avión, un vuelo de Madrid a Lanzarote y no esperó a conocer el resultado de la prueba PCR que se le había realizado. Tal y como adelanta el periódico La Voz de Lanzarote, se enfrentaba a una infracción muy grave por desobediencia y eso obligó a poner en cuarentena hasta a 13 pasajeros que estaban colindantes con su asiento. Además de la salud, la economía también queda muy tocada con el virus y estamos hablando de la economía más doméstica, más cercana de las personas, familias que lo han perdido todo, empezando por su trabajo por culpa de eso, de la pandemia. Así es, nosotros hemos estado en la cola de una asociación de vecinos que reparte comida a familias que en enero no estaban en esa lista de personas pobres. Ahora atienden a unas 1000 familias, el doble que el pasado mes de marzo. Basilio organiza la cola, es miércoles y toca reparto de comida. En la asociación de vecinos Waxaira Wax atienden a 1000 familias. Hoy no hay carne ni pescado. Hacemos milagro porque para todo no hay. Ahora mismo faltan papas, huevos, ahora lo entra la carne, ahora el día 2 de noviembre entra carne y pescado. Se llevan lo que hay agradecidos. La mayoría está en paro desde hace tiempo y muchos ahora en ERTE. Mi hijo cobra una minusvalía de 390 y luego mi pareja hace sus trabajitos de vez en cuando por ahí con lo que le sale realmente. Pero no le llega. No nos llega, ¿qué va? Si comemos, no pagamos y si pagamos, no comemos. No estoy cobrando nada, gracias a mi hermano que me está pagando el agua y la luz. Estamos comiendo gracias a Guasaira, porque yo he visto hasta el mismo que lleva la asociación esta, saca dinero de su bolsillo para comprar cajas de leche para todos los ciudadanos de aquí. La pandemia ha hecho que esta cola se multiplique por 2. La situación de muchas familias, Europa, miramos fuera, sigue siendo epicentro de la pandemia. Muchos países se encaminan a un nuevo confinamiento. Así es el caso de Francia, que lo va a anunciar esta misma tarde, y de Alemania también, que baraja un confinamiento suave. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoce que la situación es muy grave. Europa lidera por segunda semana consecutiva el ranking de nuevos positivos por coronavirus. Solo la semana pasada se confirmó 1 millón de contagios. La presidenta de la Comisión Europea califica la situación de muy grave y hace un llamamiento a todos los Estados miembros a tomar medidas valientes y coordinadas para salvar vidas. En Francia, con casi 300 muertos en un día, el presidente Macron anunciará hoy nuevas restricciones. No se descarta incluso el confinamiento. Alemania prevé cerrar a partir de la semana que viene todos los bares y restaurantes ante una propagación que la canciller alemana Angela Merkel califica de descontrolada. Países como Polonia, República Checa, Bélgica o Italia registran cifras récord de contagio. En este último país han surgido protestas ante las restricciones impuestas por el gobierno. Por el contrario, en China las autoridades aseguran que han tenido el primer rebrote de contagio local en muchos días, con solo 22 positivos. Ya hay 44 millones de contagiados en todo el mundo, con más de 1.160.000 muertos. La OMS ha contabilizado en la última semana 2,8 millones de positivos, la cifra más alta desde que estalló la pandemia. A la pandemia en Vietnam hay que sumarle este tifón Molave, con vientos de hasta 135 km/h, que está golpeando la costa central del país. Hay al menos 2 muertos, decenas de personas desaparecidas, entre ellos una treintena de pescadores a quienes les sorprendió la tormenta en alta mar. Además, cientos de miles de personas están evacuadas conforme avanza este destructor tifón. En Venezuela han arrestado al coordinador del partido de Leopoldo López. El líder opositor venezolano se reunía ayer con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, en Madrid. Dice López que volverá algún día para liberar a Venezuela. Tras 7 años privado de libertad, la familia de Leopoldo López celebra el reencuentro. Voy a contestar como padre, feliz, simplemente feliz. Estamos muy felices de tenerlo aquí. ¿Está libre? Es Leopoldo López Gil, eurodiputado y padre del líder opositor venezolano, que también le acompañó en su primera comparecencia en Madrid tras huir de Venezuela. Queda claro que Venezuela es una dictadura y a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino. Una dictadura de la que Leopoldo López también se siente responsable y hace un llamamiento a los líderes mundiales para buscar justicia. Unas elecciones presidenciales libres,
justas y verificables. Unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país. Un país del que López también aseguró nunca quiso marcharse. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela. Por ello luchará ahora desde España, a la que agradece su acogida. De nuevo aquí en las islas, el futuro de Evelyn Alonso, la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la que prosperó la moción de censura que desbancó al PSOE de la alcaldía, es cada vez más incierto. Todo por una reciente sentencia del Supremo que dice que un concejal no adscrito no puede asumir cargos que antes no ejercía. La sentencia la deja en una situación complicada. Evelyn Alonso es ahora mismo miembro de la Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, áreas que no ocupaba antes de la moción de censura y por las cuales supuestamente recibe retribuciones que antes no tenía. Por eso el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que deja claro que solo podría asistir a los plenos y a las comisiones informativas. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife dice que se trata de una interpretación de la ley que ya se aplica en el Ayuntamiento Valenciano de Font de la Figuera y que la gobernabilidad no corre peligro. En estos momentos no tiene sueldo en el Ayuntamiento de Santa Cruz y se está dedicando a las responsabilidades que le han sido asignadas. De momento, la concejala afectada no se manifiesta y espera instrucciones de los servicios jurídicos del consistorio. El PSOE, en la oposición, ya ha registrado un escrito pidiendo el cumplimiento de esta sentencia interpretativa. Ella cobra dietas, por ejemplo, por pertenecer a la Junta de Gobierno. Estamos hablando de unos 230 euros por cada sesión de la Junta de Gobierno. No puede ejercer esas competencias. Las únicas competencias como concejala que puede ejercer serían las de su representación ciudadana dentro del Pleno. Se abre un momento de incertidumbre porque en el caso hipotético de que abandonara la concejalía, correría la lista y entraría otro concejal de Ciudadanos. En el caso de que no cobre por las funciones que realiza, tal y como dice el alcalde, podría seguir en sus áreas como hasta ahora. No abandonamos Santa Cruz de Tenerife porque allí el Plan General de Ordenación Urbana del año 2013 ha sido anulado de forma definitiva y así se recoge en el Boletín Oficial de Canarias. En estos momentos, el Ayuntamiento está redactando el nuevo documento que esperan tener listo cuanto antes para proporcionar seguridad jurídica al planeamiento de la capital tinerfeña. Nosotros advertimos de algunos vicios de nulidad y al final del tiempo le ha dado razón al Partido Popular. Ahora lo que tenemos que hacer es elaborar un nuevo plan general, estamos en ese proceso y vamos a intentar que por fin, urbanísticamente hablando, Santa Cruz tenga un plan que le permita avanzar sin estar pendiente de los tribunales. Y el alcalde de Aría, en Lanzarote, Alfredo Villalba, vuelve a defender la aprobación del nuevo convenio de la Cueva de los Verdes, que ha supuesto, por cierto, la ruptura del pacto de gobierno que Coalición Canaria mantenía con el PSOE en ese ayuntamiento norteño. Villalba resalta que ese convenio, a diferencia del firmado hace 4 años por el nacionalista Pedro Sanginés, dice que establece un plan de pagos, una indemnización por daños y perjuicios, tal y como estipula la justicia. El regidor socialista también ha asegurado que no teme una moción de censura. En el Cabildo, temor a la moción de censura no, nosotros lo que hemos hecho es lo que nos correspondía. Zanjar de una vez por todas este conflicto a través de un documento estrictamente jurídico que cuantificara la indemnización por daños y perjuicios correspondiente a esa sentencia y que aclaráramos un periodo de pago. Otra sentencia. El empresario Miguel Concepción ha sido condenado a 23 meses de cárcel y al pago de casi 4 millones de euros por el caso del fraude relacionado con las subvenciones en los billetes de la compañía Islas Airways. El empresario habría reconocido ante 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Tenerife que fue el único autor directo de la estafa con la que se cobraba más de lo debido al Estado por los billetes que emitía Islas Airways, manipulando el descuento de residentes. Concepción no tendrá que ingresar en prisión. El fallo es susceptible de recurso de casación ante el Supremo. Dos personas, una de ellas una mujer de 76 años, cayeron ayer por esta pendiente 10 metros de altura cuando se salió el coche de la vía, circulando por Valleseco en Gran Canaria. Una de las afectadas fue rescatada por los bomberos.
Continúa el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas por el crimen de Lionel Carrillo a manos del autor confeso Iván Trujillo, el Chupa. Según los testigos, el móvil del crimen pudo ser económico. Los padres de Lionel Carrillo, fallecido en Gran Canaria en agosto de 2017 tras los disparos de Iván Trujillo, el Chupa, han declarado en la tercera sesión del crimen de San Cristóbal. Pero que a él no lo mataron, a él lo ejecutaron. No veo ninguna razón que se le pueda hacer a un ser humano. Una trampa que le prepararon. Mi hijo bajó con la zapatilla y una bermuda. Chupa dice que nada más llegó él allí y le sacó la pistola y se rajó un par de tiros. Es también la versión de la Fiscalía que pide para el Chupa 21 años de cárcel por asesinato. El abogado defensor, en cambio, sostiene que fue en defensa propia. Diga usted la verdad, está aquí para decirle, usted es el gran amigo de Lionel y tiene que decir la verdad. Lionel, si te tenía que pegar una puñalada, te la pegaba. Así ya está. Para la Fiscalía y la acusación, el móvil del crimen es una alta cantidad de dinero gastada por una tercera persona en una casa de citas, propiedad de la familia de Lionel. Todo el Lugo estaba ahí prácticamente. Porque estaba el tío gastando dinero y dándole dinero a todo el mundo. O sea, que se montaba una especie de fiesta y él era el que pagaba la fiesta. Sí, y él era el cabecilla de la fiesta. Iván, lo que le decía a usted es que ese dinero era de su tío. De su tío. Y que ese muchacho se lo había robado a su tío. A su tío. Según Geray, primo del fallecido, el Chupa y 3 amigos más lo amenazaron varias veces con un arma para que le devolviese ese dinero. En Lanzarote, delincuentes informáticos han estafado a una persona enferma de cáncer en la isla. Los ciberdelincuentes engañaron a su víctima con la promesa, Salvador Cruz, de costearle el tratamiento de la enfermedad. La persona estafada, un artista callejero que tras ser diagnosticado de cáncer emprende en redes sociales una campaña de captación de fondos para poder financiar su tratamiento en un centro privado. El modus de operar de los atacantes el siguiente: tras contactar con su víctima y ganarse su confianza, le prometen que le ayudarán económicamente, pero los ciberdelincuentes indican al enfermo que él debe pagar los gastos derivados de los trámites legales de la donación. Y es ahí donde se produce el engaño. La víctima ingresa la cantidad acordada, pero sin embargo nunca recibe la prometida donación, tal y como denuncian desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Recomendamos que, por favor, cuando les hagan solicitudes de este tipo, verifiquen organizaciones, números CIF, personas de contacto, domicilios sociales de residencia, que les den a ustedes una cuenta bancaria de referencia, que les digan cuáles son sus estatutos, registros. Nos vamos al sur de Tenerife porque allí los taxistas del aeropuerto del sur de la isla denuncian que desde hace más de una década conviven con el intrusismo laboral. Aseguran que diferentes personas captan a los turistas y los trasladan a sus hoteles en coches privados o de alquiler al Bagrillo con tarifas más bajas. Así es, y por eso exigen más controles policiales y una nueva parada de taxis cercana a la puerta de salida de los viajeros. Desde la Asociación de Autotaxis de Granadilla de Abona aseguran que el intrusismo existe en este aeropuerto y que se trata de personas que reciben a los turistas dentro de la terminal y que les insisten en que les pueden trasladar hasta sus hoteles o apartamentos por precios similares a los de los taxis regulados. Desde la asociación aseguran que estas personas no cuentan ni con el seguro de responsabilidad civil ni con la tarjeta de transporte. Es una actividad que hace muchos años que existe, pero entendemos que ahora, al partir de cero, con la afluencia de pasajeros nuevamente, la imagen de Canarias es fundamental y erradicar este tipo de actuaciones sería conveniente. Solo reclamamos que sí, competencia puede haber, pero en las mismas condiciones en las que nosotros realizamos los servicios. Y en Fuerteventura, la playa de Los Molinos, que está en el municipio de Puerto del Rosario, ha estrenado un innovador sistema de seguridad y de emergencias, además 24 horas. El Ayuntamiento de la capital majorera ha instalado ese dispositivo que incluye un interfono con conexión directa al 112 y un sistema de salvamento individual. De esta manera se da respuesta a una demanda vecinal para evitar ahogamientos, aportando más seguridad a los bañistas en una zona de orografía muy complicada. Además de tener en la temporada de verano el servicio de salvamento y socorrismo desde junio a octubre, una vez finalice, pues tenemos este tótem pues para que los vecinos y visitantes puedan utilizarlo en caso de emergencia. Lo novedoso del asunto es la posibilidad de conectarse directamente
más allá de las dificultades que hasta ahora ha habido en los molinos para tener conexión. Están cansados estos vecinos que van a ver, dicen que no resisten más. Vecinos de una calle del Chorrillo que está en Santa Cruz de Tenerife, que viven atemorizados por los mosquitos. Llevan 10 años, más incluso, soportando toda una plaga. Tengo mosquitera, que aquí se puede ver. Tengo fli. Tengo el aparato este que dice que para mosquitos a mí no me es eficaz. Desesperados, así viven muchos de los vecinos de la calle Partecaminos en el Chorrillo. Nieves y Manuel llevan más de 17 años aquí, sufriendo la furia de los mosquitos. Llevamos un infierno, pero es que no podemos abrir una ventana. En estos calores que han habido no te puedes ventilar la casa. Conviven con repelentes, matamoscas y pulseras de citronela, un arsenal inofensivo ante esta plaga. A veces que estoy hasta abrigada con calor y me tengo que abrigar porque si no los mosquitos me acribillan. En el mismo sin vivir está Ángela. Me entra una picazón, un desespero, rascándome, pero a mi nieta me la deja como Santo Cristo. Tampoco en el bar del barrio se libran de estos feroces ataques. Constantemente rociando flis y claro, la gente está comiendo o tomándose algo y es un poco incómodo. Según los vecinos, el problema se halla en una canaleta que no se conectó en su momento a la red de alcantarillado. Hicieron una canal que decían que era para las aguas fluviales y para las aguas negras, y en total que no le dieron salida ni en un lado ni en otro de la calle. Ahora, mientras esperan una solución, exhiben sus heridas de guerra como reivindicación a tantos años de picaduras. Desesperados están también los agricultores de Gran Canaria que miran al cielo y no llueve. El Consejo Insular de Aguas de la isla, en Gran Canaria, ha hecho balance de cómo están las presas Isabel en la isla. Los datos no son nada buenos, están prácticamente secas. De hecho, hay presas como la de Fataga que se encuentra, como lo oyen, al 0% de su capacidad. La sequía, que se debe a las pocas precipitaciones que han caído en lo que llevamos de año, está destrozando esta situación. Las presas de Gran Canaria presentan una situación. En estos momentos estamos en una situación crítica. El agua almacenada, creen los expertos que llegará difícilmente hasta esta época por el año que viene si no llueve. Las lluvias este año han sido tan solo de un 28% de lo esperado. Acabamos de dejar atrás el 13º mes de septiembre, más seco desde 1961. Estamos viviendo un año hidrológico muy seco. Es una pena porque el campo se va al traste. En este cuadro le mostramos el estado de las principales presas de la isla de Gran Canaria. Preocupan 6 de las 8 que gestiona el Consejo Insular de Aguas. La presa de Chira, fíjense, apenas llega al 8% de su capacidad. La de Fataga se encuentra al 0%. Soria, con un volumen de 13 millones de metros cúbicos de agua, solo dispone de 116.000, lo que equivale al 1%. Estamos en torno al 12% de la capacidad total. Insuficientes para garantizar el riego de cultivos. En mi existencia había visto una época un periodo tan largo de sequía como el que estamos atravesando en estos momentos, ¿no? Ahora, más que nunca, hay que cerrar el grifo del despilfarro. Y en la isla de La Palma comienza la cuenta atrás para hacer realidad el nuevo Hospital de Dolores. El Cabildo ha firmado el acta de replanteo con el que se inician las obras, Mónica Gómez, de esta importante infraestructura sociosanitaria. Así es, este nuevo centro sociosanitario que atenderá a pacientes crónicos se ubicará aquí, en la antigua residencia de Las Nieves, haciendo posible que las instalaciones que en estos momentos albergan el hospital puedan ser utilizadas con otros fines educativos. Esta infraestructura forma parte de la apuesta del Cabildo Insular de crear en esta zona un macroespacio sociosanitario, ya que aquí ya se encuentra una residencia de mayores, un centro de día y también un centro especializado de Alzheimer. La obra, que cuenta con un presupuesto de casi 9 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 36 meses, va a permitir dotar a La Palma de 150 nuevas plazas para sanidad y otras 30 para mayores dependientes. Una obra de 8 millones de euros, de más de 8 millones de euros, que servirá para habilitar el antiguo Hospital de Las Nieves en el nuevo Dolores y así tener los pacientes que utilizan el Hospital de Dolores, tener unas mejores garantías y una mejor confortabilidad dentro de esa propia instalación.
Y la atención temprana ayuda a eludir futuras patologías y evitar la dependencia en niños de hasta 6 años con un trastorno en el desarrollo. Una plataforma de familias está denunciando, en la Fiscalía lo han hecho, que no se está cumpliendo la Ley de Atención Temprana de Canarias. Denuncian que actualmente Canarias solo dispone de 2 de los 11 centros especializados comprometidos en la ley, lo que empuja a muchas familias a buscar terapias en el sector privado y aumenta considerablemente las listas de espera. Nosotros no queremos generar conflictos, lo que queremos es al contrario, generar acuerdos para que estas 11 unidades empiecen a funcionar de una vez. De 9.000 niños potenciales que tendrían que estar recibiendo atención temprana, actualmente en las 2 unidades que están funcionando están atendiendo alrededor de 36 niños. El resto de los padres, ante la falta de respuesta por parte de la administración pública, lo que lo están haciendo es pagando de su bolsillo o recurrir a las ayudas que pueden dar los cabildos, que pueden dar los ayuntamientos, pero que no son suficientes, ¿no? La Consejería de Sanidad reconoce el incumplimiento motivado por la pandemia y manifiesta su intención de solventarlo lo antes posible. Rebaja además la cifra de la lista de espera a 1.000 pacientes. Aseguran que ya está solicitada la comisión técnica en la que se contempla la puesta en marcha de 4 nuevas unidades de atención temprana que entrarán en los presupuestos pendientes de aprobación en los próximos días. Y en La Laguna, en Tenerife, hoy se ha realizado un homenaje a los mayores del municipio. Los 35 asociaciones de mayores se han unido en el Teatro Leal y en las calles aledañas para continuar los actos del Día de los Mayores, que se celebró el pasado 1 de octubre. Además, se presentó el libro La Laguna, ciudad amigable con las personas mayores, que hace todo un recorrido por las reivindicaciones y los problemas de este colectivo. Personas que pierden el empleo vuelven a convivir con sus familiares ya de más edad, digamos, que tienen algunos tipos de ingresos, y después evidentemente también pues en la situación de necesidad de tener mayores y mejores políticas de cuidados y de acercamiento a las personas, especialmente a ese 70% de personas mayores que viven solas. En El Hierro se aclara la polémica por la paralización de las obras del túnel de los Roquillos. Vía importante, es la carretera que más tráfico soporta de la isla. Finalmente será el gobierno canario, Eduardo Pulido, quien va a asumir el coste de las mejoras. Las obras se paralizaban el pasado fin de semana. Hasta ese momento el Cabildo Reño poseía las competencias. El presupuesto se había elevado hasta los 5,5 millones de euros, muy por encima de lo previsto. Ahora la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias asumirá esas competencias, dada la envergadura de las actuaciones a realizar. El propio Ejecutivo Regional ya ha adjudicado los trabajos por 4,5 millones de euros en el interior del túnel en un tramo de 700 metros para garantizar el tránsito de los ciudadanos. Y ante todo esto, la oposición política insular le está pidiendo transparencia al Cabildo herreño ante todo lo sucedido. Ha sucedido que cuando nosotros entramos había una partida que estaba a punto de perderse de 3 millones de euros, la recuperamos con el Gobierno de Canarias. De esos 3 millones de euros se ha gastado muchísima más partida lamentablemente ese tema que era para lo que estaba destinado el dinero no se ha hecho absolutamente nada. Cuando nosotros vimos cómo iba el tema, pues le dijimos al Gobierno de Canarias que íbamos a gastar más dinero del que teníamos. Ellos dijeron que eso es una obra propia. En Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado en el Centro de Arte La Recoba su programación cultural hasta final de año. Más de una veintena de artistas pasarán por este espacio escénico durante los próximos meses. La danza, la música, el teatro o el humor van a estar presentes en una edición con un aforo reducido. El programa arranca este viernes con la actuación de la humorista Petit Lorena. Todas las entradas se pueden conseguir en las taquillas o en la web del Teatro Guimerá. Apoyar esta idea de que la cultura es segura, intentar transmitir a la ciudadanía que realmente es un espacio en el que podemos compartir y confiar. Aprovechar la oportunidad que se nos brinda en este espacio para conocer propuestas regionales y locales. Otra apuesta cultural, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, que ofrece este sábado ya un concierto de música de cámara junto al pianista Juan Francisco Parra y al cuarteto de cuerda Ornati en el Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Un formato que se adapta al aforo limitado y que da a conocer una de las facetas menos conocidas de la artista gran canaria, que suele interpretar ópera. Música, por un lado, muy romántica, música de realmente tocarte el alma, música para divertirte, también porque toca el aspecto
de la alegría, el aspecto del humor. Creo que en un programa siempre tienen que estar todos estos componentes. Canarias tiene un tesoro por explotar bajo el océano. Esta noche nuestra compañera Yaisa Díaz analiza la guerra por los recursos minerales en una nueva entrega de Nivel 4. Una de las amenazas bajo el mar tiene que ver con los montes submarinos de Canarias. Es uno de los yacimientos de minerales más importantes del mundo. Esto es un fragmento de una costra de manganeso, de esas que os digo que tienen un montón de metales, de uno de los montes submarinos de Canarias. Estos minerales son utilizados para fabricar ordenadores, coches, móviles. El mundo necesitará 40 veces más minerales para el futuro tecnológico y los países compiten ahora por hacerse con los que están bajo el mar, pero la industria de extracción aún no está lista. Incluso científicos hablan de recolectar los nódulos como si fueran patatas nuevas o de rascar suavemente las cortezas de los montes submarinos, por ejemplo, en Canarias, pero la realidad es que se va a destrozar absolutamente toda la biodiversidad. Yo no estoy en contra de la minería submarina, lo que estoy en contra es de una minería submarina irresponsable. Dentro de 100 años a lo mejor no vamos a seguir usando estos materiales. Es una atracción a corto plazo, pero con un impacto que durará para siempre. Actualmente muchos países emplean geoestrategias para ampliar sus millas marinas. En el caso de España existen tensiones con Marruecos por la delimitación de las aguas que lindan con Canarias y el tesoro que albergan. Hay que tener una actitud proactiva, activa y no pensar que los demás países van a estarse tranquilos. Es hora de hablar del valor de una isla. En el próximo programa, Nivel 4 aborda las amenazas bajo el mar de la guerra por los recursos. Pero hay más, no se crean, para esta noche. Miren, el domingo es Día de Todos los Santos y más allá de las costumbres con las que se celebre en cada pueblo, las historias de miedo siempre están muy presentes. Esta noche les vamos a hablar de las clásicas del cine y también de leyendas de Canarias en Canarias es Cultura. Criaturas terroríficas, leyendas misteriosas, lugares mágicos, fantasmas y seres de otro mundo. De todo esto se nutre el mundo de lo fantástico que esta semana atrae más que nunca a los seguidores del género. El cine fantástico es el más popular de todos los géneros, ¿no? Desde los inicios de la creación del cine ya estaban ahí las películas de cine fantástico y siempre son las películas que más atraen al público a los cines. Yo disfruto en realidad con todos los subgéneros del fantástico. Literatura, pintura y sobre todo cine. Las películas de terror centran el Festival Isla Calavera, que cada año destaca los títulos más importantes de la cartelera y homenajea a los clásicos. Isla Calavera me lo paso muy bien porque veo las películas antes que nadie, ahí, y entonces películas que todavía no se han estrenado. Y luego yo voy a mis colegas y les hago spoiler, que eso a mí me divierte. Este miércoles también habrá tiempo para hablar de la mezcla de miedo y humor, de la que tenemos un ejemplo canario excepcional en Apocalipsis Vudú, o de algunas de las leyendas más terroríficas de las islas. Todo a partir de las 11 menos cuarto en Canarias es Cultura. Bueno, ya solo tiempo para que Armando nos cuente con qué vamos en la agenda deportiva. Hoy tenemos que hablar, Armando, de una nueva jornada de fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Esperemos que no sean partidos de miedo lo que nos tocan vivir hoy y mañana. Hoy juega la Unión Deportiva a 6 de la tarde frente al Albacete con jugadores nuevos que no han jugado tantos minutos y sin demasiado gol aparentemente. Mañana juega el Club Deportivo Tenerife frente al Lugo. Escucharemos hoy a Fran Fernández, que ya ha pronunciado esa frase, jornada 8, y ya se ha escuchado el famoso: es un partido que es una final, con todo lo que eso conlleva. Gracias, Armando, lo vemos enseguida. Terminamos ya. Así es. Recuerden, como siempre, que pueden seguir informados esta tarde en el Telenoticias 2 y también en la web y en las redes sociales. La previsión del tiempo después y el concurso con Dani Calero. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.